Luego de haber salido de Cuba para vivir en España e ido a Bulgaria, donde diría que también viví, te voy a decir cuáles fueron mis impresiones de ese país, no solo en términos de turismo, sino también migratorios. Lo que no vi fueron los hospitales, porque yo rara vez piso uno por problemas de salud. Esto que te voy a mostrar fueron mis impresiones sobre el terreno, en caliente. Impresiones de Bulgaria, un país que me parece interesante porque es muy parecido a Cuba, de donde yo salí. Es definitivamente muy parecido. Miren solamente los edificios. Hay edificios modernos, claro que sí, en muchos lugares de Bulgaria. Y la montaña. Debe ser muy interesante llegar hasta aquella punta. No sé si lo ven bien con esta cámara. Bueno, intentaré acercarles eso para que lo puedan ver un poco mejor. Yo siempre les digo, no es lo mismo ver las cosas con los ojos de uno que a través de una cámara. Siempre hay una diferencia. Bueno, Bulgaria me parece un país interesante. Me parece un país que es lo que pudo haber sido Cuba. Sé que me ven muchas personas que son de Cuba. Es lo que pudo haber sido Cuba si se hubiesen hecho las cosas que se tenían que hacer. Si bien aquí el comunismo no era igual, era bastante parecido, tampoco se podía salir de acá. Lo que me agrada de aquí es que es un país tranquilo, muy seguro. He andado por barrios malos, he estado en el metro. A pesar de que no entiendo el idioma de la gente, muy pocas palabras las que entiendo, sigo considerando Bulgaria como un país seguro, que tiene una historia de mafia, sí, una realidad de corrupción, pero mantengo la palabra, seguridad. Es un país seguro. Se encuentra de todo en las tiendas. He visto que en las tiendas hay tenderas que hablan italiano. No lo hablo, pero bueno, estudié italiano durante un tiempo y a ver, lo que me falta es práctica, pero cuando me hablan entiendo casi todo. Si viviría aquí, yo digo que sí. Yo viviría aquí porque al final aquí hay de todo. El internet me parece barato, muy barato el internet. Yo compré una tarjeta SIM cuando el roaming se me acabó y me costó 20 euros me parece, y he consumido aproximadamente 120 gigas en esa tarjeta y no se ha acabado. Todavía no ha pasado ni un mes. Claro, dura casualmente un mes. O sea, esa tarjeta son 20 euros por un mes. Pero bueno, he consumido más de 120 gigas. En España esto no. En España esto no existe. No a ese precio. Infraestructura, sí es cierto que hay mucho todavía por desarrollar acá, principalmente en el tema transporte. En el tema de la salud pública, no he tenido que ir al hospital. Ni en España tampoco he ido al hospital. Más allá de ir al dentista, a algo puntual. Y lo he hecho en el dentista privado. Sobre los salarios acá, me parece que los salarios mínimos rondan los 400-500 euros. A la fecha que estoy grabando este pedazo de video, el LEF ya se eliminó aquí y está el euro como única moneda. No creo que la gente cobre en 400 euros. De hecho, todas las personas que yo conozco acá pasan de los 1000 euros. Entonces me parece que el salario está bastante aceptable para las condiciones de vida. Aquí la renta es más barata que en España, por mucho más barata que en España. La comida en los mercados sí es más cara que en España y de peor calidad, si tengo que decirlo. La relación calidad-precio y cantidad-precio también aquí es peor que en España. Hay que reconocer que España en eso tiene un mérito bastante grande. Y muchas otras cosas más. Oportunidades aquí hay bastante. Es un país que se está abriendo al emprendimiento. Recientemente se ha habilitado esta posibilidad de nómada digital acá. Se puede vivir acá perfectamente. La renta, la comida. Hay lugares muy interesantes como lo son Varna, como es Plovdiv. ¿Y qué les digo? La gente, veo que cada cual está en lo suyo. Son bastante tranquilos. No he visto grandes bullicios. Hay algunas zonas de la ciudad que pueden impresionar, pueden parecer peligrosas. No dudo que hayan zonas peligrosas, pero a nivel general, esto que puede parecer peligroso porque se ve feo,
no es peligroso. He caminado aquí a altas horas de la noche. Impresiones de Bulgaria positivas. ¿Vendría a vivir acá? Sí, definitivamente sí. Hay cosas que no incluí en ese momento, pero que también te quiero decir porque toda la información es útil por si decides ir a vivir allá o hacer turismo. La seguridad, que es una de las cosas más importantes y de lo que tanto te hablo, se percibe ya no solamente en la calle, en el metro, la confianza con la que puedes estar ahí sin tener que preocuparte por el bolso ni por quién tienes atrás, sino también que en los edificios puedes ver que la gente deja sus cosas afuera de los apartamentos. Y esto es una clara señal de que no te roban, de que tu propiedad se respeta. Y no digo que no pueda pasar, pero no es lo común. Un detalle muy interesante que se ve en las calles son las famosas máquinas expendedoras de cualquier tipo de cosa, no solamente de café. Estas máquinas se encuentran mayormente al lado de tiendas y restaurantes. En Bulgaria la comida no se suele dejar, se suele empaquetar y llevar para la casa y siempre se le da propina a quienes trabajan en este tipo de lugares. Más detalles sobre todo lo que les he hablado en este video pueden encontrar en los videos anteriores que hice sobre este país. La gente suele ser seria y a nosotros, los que somos un poco más alegres y más sonrientes, nos suelen confundir con gitanos. Yo diría que por el carácter no muy serio que tenemos. En Bulgaria hace frío, en algunos lugares más que otros, y en la temporada que yo llegué, pleno invierno, había una niebla increíble. No se ve ni hostia. Hay pobreza, sí, como en todos los lugares. Y otra cosa que me asombró bastante es que suele haber la costumbre de que las personas ponen fotos de sus familiares fallecidos en postes, en puertas, en lugares así, como una especie de honor y recordatorio a esa persona querida que ya no se encuentra en este mundo. Y también vi algo en el casco histórico que parecían ser lápidas o tumbas. No me queda bien claro, por eso no quise hablar mucho sobre eso en los videos anteriores. Bueno familia, eso es lo que vi en Bulgaria y lo quería compartir con ustedes, espero que les sea útil. Bulgaria es un país en vías de desarrollo y todos los países en donde todavía hay cosas por hacer siempre ofrecen oportunidades económicas y de crecimiento. Pero aquí quiero hacer un paréntesis y esto es cuando el clima político y económico es favorable. No todos los países ofrecen un clima político y económico favorable para este tipo de cosas, ¿ok? Eso es lo que hacemos aquí, es lo que me gusta, visitar lugares, mostrarles a ustedes no solamente la parte turística, sino también cómo es el modo de vida, cómo es el costo de vida y qué oportunidades hay en estos lugares. Si el video les pareció interesante, como siempre, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, suscríbanse al canal para que nuestra familia continúe creciendo y recomiéndenme lugares a visitar. No solo de España, también otros países, ahora que está la posibilidad. Los quiero.